Nuestro mundo está construido sobre historias. Nos enseñan, nos inspiran y nos conectan con algo más grande que nosotros mismos. La historia de las 10 plagas de Egipto es una de esas narrativas. Transmitidas de generación en generación, las plagas son más que un simple relato histórico. Esta historia, grabada en textos antiguos, habla del poder divino, la justicia inquebrantable y el triunfo de la fe sobre la adversidad. Nos recuerda que incluso en las horas más oscuras, la esperanza puede surgir de la desesperación. Acompáñenos ahora, mientras viajamos en el tiempo al antiguo Egipto, una tierra de faraones, pirámides y un momento en que la presencia de Dios cambió el curso de la historia. Imaginen el mundo antiguo. Estamos en el año 1500 a.C. A orillas del río Nilo, prospera una civilización magnífica. Este es Egipto, una tierra de oro deslumbrante, pirámides imponentes y un gobernante poderoso, el faraón. El faraón, considerado un dios viviente, ostenta un poder absoluto. Pero bajo la superficie de este opulento imperio se esconde una historia de opresión y desesperación. Los israelitas, traídos a Egipto generaciones atrás, se encuentran esclavizados. Sin embargo, sin que ellos lo sepan, un plan divino está a punto de desarrollarse. En lo alto, en los reinos celestiales, Dios escucha los clamores de los israelitas. Ve su dolor, siente su sufrimiento y sabe que sus corazones anhelan la libertad. En un momento de inspiración divina, Dios elige un líder para su pueblo, Moisés. Un hombre de origen humilde, Moisés al principio duda, lleno de inseguridad, pero Dios lo tranquiliza, prometiéndole guiar cada uno de sus pasos. Con una misión monumental, Moisés se presenta ante el faraón. «Deja ir a mi pueblo». El faraón, cegado por el orgullo y la arrogancia, se burla de la petición, sin saber que su desafío desencadenará una serie de eventos que cambiarán para siempre el curso de la historia. La vida en Egipto para los israelitas era de trabajo duro y penurias constantes. Cada día comenzaba y terminaba bajo la atenta mirada de los capataces egipcios. Los israelitas trabajaban incansablemente, construyendo monumentos para la gloria del faraón. Construían una nación para otros, con sus propios sueños enterrados bajo el peso de ladrillos y mortero. Sin embargo, incluso en la esclavitud, los israelitas se aferraban a su fe. Susurraban oraciones a su Dios, el Dios de sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Se aferraban a la creencia de que un día, de alguna manera, serían libres. Su fe, probada por el fuego, no se extinguiría. Generaciones nacidas en la esclavitud nunca habían conocido la libertad. Sus padres les habían contado historias de sus antepasados, de una tierra que les había sido prometida, una tierra donde fluía leche y miel. A pesar de las dificultades, su espíritu permaneció intacto. Encontraron consuelo en su fe compartida, su historia compartida y su esperanza compartida de un futuro mejor. En secreto, se reunían para adorar a su Dios, cantando canciones de lamento y añoranza. Estas reuniones, alimentadas por la fe, eran una fuente de fortaleza y desafío. Moisés, elegido por Dios, cargaba con el peso del sufrimiento de su pueblo sobre sus hombros. Había crecido en el regazo del lujo, criado en el palacio del faraón, protegido de las duras realidades de la vida de su pueblo. Pero Dios tenía un plan para Moisés, un plan que lo obligaría a enfrentarse a su pasado y abrazar su destino. De pie ante el faraón, Moisés pronunció el mensaje de Dios: «Deja ir a mi pueblo». Pero el corazón del faraón estaba endurecido. Subestimó el poder del Dios al que desafiaba, un Dios que movería cielo y tierra para cumplir la promesa hecha a su pueblo elegido. El desafío del faraón resonó en los salones de su palacio. El Nilo, fuente de vida de Egipto, comenzó a cambiar. Donde antes sus aguas fluían claras y vivificantes, ahora una marea roja extendía su mancha. El Nilo, fuente de sustento y prosperidad, se había convertido en un río de muerte.
Los peces flotaban sin vida en su superficie. El hedor a putrefacción llenaba el aire. El pánico se apoderó de los egipcios. El faraón, al presenciar esta afrenta a su reino, sintió un temblor de miedo. El Nilo, antes fuente de vida, se había convertido en fuente de horror. De las profundidades del río surgió una nueva plaga. Hordas de ranas, viscosas y verdes, invadieron la tierra. Invadieron casas, cocinas, incluso la alcoba del faraón. Los egipcios, acostumbrados al lujo, se vieron atrapados en una pesadilla. Dormir se volvió imposible. Cada rincón era un recordatorio de su difícil situación. Egipto, antes símbolo de grandeza, ahora apestaba a podredumbre y desesperación. El faraón, al ver su reino invadido por estas criaturas, sintió una punzada de duda. Sus magos, al intentar reproducir la plaga, solo consiguieron atraer más ranas. Mandó llamar a Moisés, con un atisbo de desesperación en la voz. Ruega a tu Dios que retire esta plaga. Prométeme que tu pueblo se irá y concederé tu petición. Moisés, percibiendo una grieta en la fachada del faraón, levantó su vara hacia el cielo. Rezó al Dios de Israel y, como por arte de magia, las ranas empezaron a morir. Sus cuerpos, antes motivo de repulsión, se amontonaban en las calles, un sombrío recordatorio de la plaga que se había apoderado de la tierra. El Nilo volvía a correr limpio. Las ranas, que antes eran una masa rebosante, habían desaparecido. ¿Había aprendido el faraón la lección? La respuesta, trágicamente, era no. El orgullo del faraón, profundamente arraigado, ahogaba cualquier semilla de humildad. Y así, Dios, en su infinita sabiduría, envió una nueva plaga. Ordenó a Moisés que tomara puñados de hollín de un horno y los lanzara al aire ante el faraón. Mientras el hollín se arremolinaba y se asentaba, se adhería a la piel de los egipcios, transformándose en una plaga de proporciones bíblicas. El polvo no se depositó en el suelo, sino en la piel de los egipcios. Se les metía en la carne, transformándose en multitud de diminutos piojos. Los egipcios, acostumbrados a sus lujosas sábanas y a sus aceites perfumados, se encontraron cubiertos de bichos. Se rascaban hasta sangrar. Su piel, antes impoluta, ahora estaba en carne viva e inflamada. Los piojos, implacables en su tormento, no perdonaban a nadie. Ni siquiera el faraón, protegido en su palacio, pudo escapar a la plaga. Se rascaba y maldecía. Su frustración aumentaba a cada momento que pasaba. Por si el tormento de los piojos no fuera suficiente, un nuevo horror se cernió sobre Egipto. El aire, antes limpio y vibrante, se volvió denso por una amenaza zumbante. Desde el este, un enorme enjambre de moscas, ennegreciendo el cielo, descendió sobre la tierra. No eran moscas ordinarias, sino criaturas de monstruoso tamaño y ferocidad. Los egipcios, ya enloquecidos por los piojos, se encontraron asediados. Se cubrían la cara, buscaban refugio en sus casas, pero las moscas eran implacables. La tierra, antes rebosante de vida, ahora apestaba a podredumbre. El faraón, al presenciar la devastación, sintió una punzada de miedo. Sus magos, con sus poderes insignificantes comparados con el poder de Dios, no pudieron ofrecer ninguna solución. Susurraban entre ellos, con los rostros pálidos de terror. Este es el dedo de Dios. Desesperado, el faraón volvió a llamar a Moisés. Ruega a tu Dios que retire esta plaga. Dejaré ir a tu pueblo. Haz que cesen estos horrores. Moisés, con el corazón apesadumbrado, levantó las manos en oración. Las moscas se levantaron de la tierra, desapareciendo tan rápidamente como habían llegado. Las plagas que habían asolado Egipto habían puesto a prueba la determinación del faraón, pero no habían doblegado su espíritu. Se mantuvo desafiante.
aferrándose a su orgullo como escudo contra el poder de Dios. Ahora, Dios iba a golpear el corazón de la prosperidad de Egipto. Iba a atacar a su ganado, sus posesiones más preciadas. Una pestilencia, rápida e implacable, se extendió por el país. Vacas, ovejas, cabras, incluso los robustos bueyes, empezaron a enfermar y a morir. El hedor a muerte, antes confinado al río y a las calles, impregnaba ahora el campo. La muerte del ganado no hizo mucho por doblegar el corazón del faraón. Se mantuvo impasible, su voluntad se endurecía con cada plaga que pasaba. Pero Dios, en su infinita sabiduría, no había terminado con el faraón. Ordenó a Moisés que tomara puñados de hollín de un horno y los lanzara al aire ante el faraón. Mientras el hollín se arremolinaba y se asentaba, se adhería a la piel de los egipcios, transformándose en úlceras purulentas. Las úlceras, dolorosas y pruriginosas, no perdonaron a nadie. Aparecieron en la piel de ricos y pobres, poderosos e impotentes. Incluso los magos, los consejeros de confianza del faraón, se vieron afectados. Su magia era inútil contra este castigo divino. El propio faraón, a pesar del lujo que le rodeaba, no pudo escapar a la plaga. Se rascaba y se enfurecía, su cuerpo dolorido y humillado. Las úlceras, una manifestación visible de su desafío, se burlaban de su pretensión de divinidad. Sus consejeros, con los rostros cubiertos de llagas, no podían ofrecerle palabras de consuelo. Los egipcios, con sus cuerpos cubiertos de úlceras, su ganado diezmado, clamaban por alivio. Pero el faraón, con el corazón endurecido por el orgullo, se negó a ceder. Se retiró a lo más profundo de su palacio, buscando consuelo en las trampas de su poder, pero encontrando solo vacío. Había sido humillado, su cuerpo dolorido, su reino al borde del colapso. Sin embargo, se aferraba a su desafío como un náufrago se aferra a un madero. Dios, en su infinita paciencia, seguiría poniéndolo a prueba, llevándolo al límite de su resistencia. El faraón, con el corazón endurecido por el orgullo y el miedo, se negó a hacer caso de las advertencias. Contempló el sufrimiento de su pueblo y no sintió compasión, solo una fría determinación de mantener su control del poder. Se creía un Dios que no respondía ante nadie, ni siquiera ante el Dios de Israel. Pero Dios, en su infinita justicia, no sería desafiado. Había mostrado misericordia al faraón, había retirado las plagas cuando prometió ceder, solo para que su misericordia se encontrara con el engaño y el desafío. Ahora, su ira se desataría en una demostración de poder que sacudiría los cimientos del propio Egipto. Alza tus manos al cielo, y una tempestad descenderá sobre Egipto, una tempestad como nunca antes habían visto. El cielo, antes claro y azul, se oscureció con una rapidez antinatural. Nubes negras como la noche se acumularon en lo alto, con sus bordes teñidos de un verde misterioso. El aire, cargado del olor a ozono, crepitaba de expectación. Entonces, con un rugido ensordecedor, los cielos se abrieron, pero no se trataba de una lluvia cualquiera. Enormes granizos, cada uno del tamaño del puño de un hombre, golpeaban la tierra con furia implacable, destrozaban tejados, partían árboles y aplastaban cosechas, dejando tras de sí un rastro de destrucción. Los egipcios, sorprendidos a la intemperie, gritaban aterrorizados. Buscaban refugio donde podían, pero no había escapatoria al implacable bombardeo. Los granizos, empujados por el viento, se colaban por todas las grietas, por todos los rincones, transformando la tierra antes fértil en un páramo. La tormenta se prolongó durante lo que pareció una eternidad, pero incluso la ira de Dios debe remitir en algún momento. Tan rápido como había comenzado, el granizo cesó. Las nubes se abrieron, revelando un cielo que volvía a ser azul, como si el diluvio lo hubiera lavado. Pero el respiro duró poco,
pues apenas había caído el último granizo cuando un nuevo horror apareció en el horizonte. Un enorme enjambre de langostas, en número tan grande que ocultaban el sol, descendió sobre la tierra. No eran las langostas comunes que ocasionalmente asolaban los campos de los agricultores. Eran criaturas monstruosas, con el cuerpo grueso y negro, y las alas un zumbido borroso. Llegaban en una marea implacable, consumiéndolo todo a su paso. Los egipcios, que aún se tambaleaban por la tormenta de granizo, observaban desesperados cómo sus cosechas restantes desaparecían ante sus ojos. Las langostas arrasaron los campos, dejándolos sin nada más que tallos y polvo. El aire, denso por el hedor de sus excrementos, se volvió irrespirable. La plaga de langostas, un golpe devastador para una tierra que ya se tambaleaba por la tormenta de granizo, debería haber sido suficiente para quebrar el espíritu del faraón. Pero su corazón, endurecido por el orgullo y el miedo, permaneció impasible. Contempló la devastación de su reino y no sintió remordimientos, solo una fría determinación de aferrarse al poder, costase lo que costase. Y así, Dios, en su infinita tristeza, desató la última plaga del mundo natural. Habló a Moisés, su voz un susurro que tenía el peso de las eras. Extiende tu mano hacia el cielo, ordenó, y una oscuridad descenderá sobre Egipto, una oscuridad que se puede palpar. Moisés, con el corazón apesadumbrado por el conocimiento de lo que iba a suceder, obedeció. Levantó la mano y, como respondiendo a su gesto, el sol desapareció. El cielo, que momentos antes era de un azul brillante, se volvió de un amarillo enfermizo y luego de un gris profundo e inquietante. Y entonces, la oscuridad cayó. La oscuridad que había caído sobre Egipto era diferente a cualquier otra. Era una presencia sofocante y opresiva que se filtraba en sus hogares y almas. Durante 3 días, la oscuridad mantuvo a Egipto bajo su control. El miedo, frío e implacable, se extendió por la tierra como una plaga. Entonces, a la tercera noche, Dios me habló. Di a mi pueblo que cada uno tome un cordero sin mancha y lo sacrifique. Tomarán la sangre y la untarán en los postes de las puertas. Nos apiñamos dentro de nuestras casas, con el corazón latiéndonos con fuerza, sabiendo que el ángel de la muerte estaba cerca. Al acercarse la medianoche, un silencio sepulcral se apoderó de la tierra. Incluso los egipcios sintieron que algo trascendental estaba a punto de ocurrir. El aire crepitaba con una energía invisible, una tensión palpable. Un gemido bajo, apenas audible, recorrió las calles de Egipto. Era un sonido de dolor inimaginable, porque el ángel de la muerte había sido desatado sobre la tierra. Se movía sin ser visto. Su presencia solo se percibía por el escalofriante gemido. Pasaba de largo por las casas marcadas con la sangre del cordero. No había escapatoria para quienes habían desafiado al Dios de Israel. Los gritos de dolor y angustia llenaron la noche. Los egipcios, con el corazón roto, caminaban en la oscuridad. El faraón encontró a su hijo primogénito muerto. ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! El faraón cayó de rodillas, con el rostro bañado en lágrimas. Comprendió la magnitud de su locura. Había desafiado al Dios de Israel y llevado la ruina a su pueblo. Roto y derrotado, mandó llamar a Moisés. Id, llevaos a vuestro pueblo y abandonad este lugar. Y así, tras siglos de esclavitud y opresión, los israelitas fueron finalmente libres. Abandonaron Egipto a toda prisa, con sus pertenencias a la espalda, el corazón lleno de una mezcla de alegría y temor. Eran libres, pero también se aventuraban hacia lo desconocido. Un vasto e implacable desierto que se interponía entre ellos y la tierra prometida. Las plagas de Egipto, testimonio del poder y la justicia de Dios, quedarían grabadas para siempre en sus memorias, un recordatorio del precio de la libertad y las consecuencias del desafío. Transmitirían la historia a sus hijos y a los hijos de sus hijos, asegurándose de que las lecciones aprendidas en el crisol de Egipto nunca fueran olvidadas. El Éxodo, un momento crucial en la historia de la humanidad, marcó el nacimiento de una nación. Fue una victoria no solo para los israelitas, sino para todos los que anhelan la libertad, la justicia
Un mundo en el que los gritos de los oprimidos sean escuchados y atendidos. Es una historia que sigue resonando hoy en día. Un faro de esperanza en un mundo aún ensombrecido por la oscuridad.